Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del ex Tribunal Supremo Electoral. Doctor, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Vamos a hablar un poquito de este anuncio, de esta reiteración de una posible consulta popular, tal como lo ha presentado el gobierno en Ecuador. Pero yo quisiera, antes, doctor, hacer relación con lo que sucedió en Chile en los últimos días. Este referéndum ratificatorio de la Constitución chilena, trabajada durante año y medio, en la que al final los chilenos le dijeron no con más de un 60% de la votación. ¿Cómo entender esto? Se suponía que se había creado una constitución vanguardista en Chile que dejaba definitivamente de lado la antigua constitución de la época de Pinochet. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muy buenos días. A ver, pretender modificar el esquema de organización de un país utilizando las viejas estructuras políticas caducas que no han funcionado en el mundo, como las que existen en Rusia y en otros países que quisieron copiar lo mismo, es un absurdo. Porque un país no puede buscar la vía de desarrollo a través de una consulta ni a través de la consolidación y toma absoluta del poder. Eso definitivamente no es aplicable en nuestro sistema, porque ya se ha demostrado que en el mundo el progreso y el desarrollo se basa en la libertad, en la estructura de instituciones sólidas que se controlen unas a otras para evitar los abusos que el poder concede a determinadas personas. Creo que los chilenos se dieron cuenta de esa iniciativa y además deben haber visto lo que está sucediendo en países como en Argentina, Venezuela, Nicaragua y la eterna Cuba, que no han funcionado con esos sistemas políticos. Entonces lo que ha hecho Chile es reaccionar ante la arremetida de un grupo de socialistas o comunistas que quisieron reeditar la vieja historia que ha causado mucho daño a todos los países. Ahora, bueno, hay criterios y criterios también en Chile, doctor, porque también se dice que lo que hicieron los chilenos en las urnas es darle un no solamente a la Constitución, sino también al presidente Boric. Así es, el presidente Boric no estaba preparado para gobernar. Yo no sé qué pasa en Latinoamérica, han fracasado en el Perú eligiendo personas que no tenían la preparación ni el equipo necesario para gobernar, lo mismo en Chile. Yo creo que los ciudadanos se van dando cuenta de que el ejercicio de la democracia y depositar un voto no puede ser un juego democrático para votar por el más simpático. Los ciudadanos se van dando cuenta de que cuando se elige mal, los defectos de esa mala elección son terribles para un país. Yo creo que hay que ir pensando en la profesionalización de la política, es decir, entregando la administración de un país a personas que se encuentren capacitadas, que tengan la estructura mental y la calma para gobernar un país, más aún cuando el exceso de juventud que tenemos ahora busca desesperadamente trabajo y fuentes de empleo que no se las va a entregar con estos sistemas que han fracasado en el mundo. Ahora, con la experiencia chilena, doctor, y haciendo relación a lo que podría venirse acá en el Ecuador, el gobierno ha insistido en una consulta popular, entiendo yo, de entre 10 y 12 preguntas, tal como se ha pronunciado el ministro de Gobierno, preguntas de las que todavía no se conocen los contenidos, pero decía yo, viendo la experiencia de Chile, ¿qué podría pasar aquí en el Ecuador? El presidente de la República tiene una muy baja aceptación, una muy baja popularidad. El gobierno tiene poca credibilidad. Entonces, ¿qué podría pasar con una consulta? Si la consulta busca posesionar al gobierno o que suba su credibilidad y aceptación, comete un grave error. Porque si la consulta además le van a empatar con las elecciones de medio periodo, eso va a ser un fracaso total. No sabemos cuál sea la visión o el contenido de las preguntas, a menos que las mismas, claro, vayan a solucionar problemas históricos que se han venido relegando en su tratamiento y en su solución, como por ejemplo los problemas de un código de trabajo caduco o la ley de seguridad social que no funciona, o un sistema moderno de control de la delincuencia, no con la visión que tiene el gobierno, sino un sistema global. A lo mejor esos temas sí puedan recibir el apoyo ciudadano, pero si nuevamente buscan posesionarse con preguntas
que su contenido será muy difuso, yo creo que va a ser un fracaso total. Y el problema es que si el presidente de la República es rechazado en la consulta con la poca popularidad, el único camino que veríamos factible es ya una muerte cruzada para que se vaya a su casa. Yo creo que él debe reflexionar si es o no conveniente a la presente fecha hacer lo que busca, porque lamentablemente su equipo político deja mucho que desear y al momento no es conveniente que se realice una consulta. Pero entonces, aquellos temas importantes como los que usted ha mencionado y otros más, se me ocurre a mí el tema de una reforma electoral de la que mucho se habla, que sería indispensable en este momento, por un lado, el tema de la justicia y otros temas importantes, ¿cómo se los trataría si no son en una consulta, doctor? Porque en la Asamblea Nacional vemos que las cosas no funcionan, hay una división con el Ejecutivo, hay una pelea con el Ejecutivo, entonces, ¿qué hacemos? La reforma política a la que usted hace referencia, como vemos que no tiene cabida en la Asamblea Nacional, estamos pensando el próximo año con participación ciudadana irnos a una consulta, porque además la reforma es a una ley, no es a la Constitución, entonces eso viabiliza, porque lo único que se pretende es poner en orden a los movimientos y partidos, haciendo una cosa lógica, que los partidos sean nacionales y tengan afiliados registrados y empadronados, para que a través de ese padrón se vote en forma directa y secreta en la nominación de los directivos y en la nominación de candidatos, y que los movimientos sean movimientos con una organización exclusivamente provincial, asimismo con adherentes registrados y empadronados, y con eso acabamos con la farsa, con el fraude, porque es público y notorio que los millones de firmas que entregaron para el reconocimiento de los movimientos, de esos más de 250 movimientos que tenemos ahora, fueron firmas falsificadas, es decir, se cometió un delito para el reconocimiento de esas organizaciones. Y con esta forma de sincerar la organización y sus adherentes o sus afiliados, vamos a tener mayor coherencia en lo que es el manejo, la capacitación de los afiliados y la presentación de los candidatos. Entonces yo creo que hay seis formas de hacerlo. Y estamos pensando en eso porque la Participación Ciudadana y nosotros no vamos a permitir que para las próximas elecciones tengamos el mismo esquema que ha fracasado en el Ecuador. Un sistema que obliga por ley a que los partidos y movimientos presenten candidatos y como no tienen, volvemos a lo de siempre, a los mediáticos. Y esos cuando van a la asamblea no aportan nada, cuando van al gobierno no aportan nada. Entonces ya es hora de que cambiemos esas viejas estructuras como usted bien lo señala. Lo mismo en la justicia. Claro. Estamos viendo que no funciona. Hay demasiada corrupción, pero entonces hagamos algo. Claro, pero estas reformas, doctor, pueden pasar vía consulta popular, es decir, no implica, ¿cuál sería el camino? Porque yo entiendo que esto tiene que ser analizado por la Corte Constitucional antes de volverse viable para evitar que esto transforme la estructura o modifique la estructura del Estado. Es que no vamos a modificar nada con las reformas que estamos planteando, es una reforma al Código de la Democracia. Y además estamos pidiendo que se aplique lo que dice la Constitución. Entonces, eso va a viabilizarse. Lo mismo con las reformas del sistema de justicia. Comenzamos poniendo, por ejemplo, que la edad mínima para ser juez de primera instancia será 30 años, para que a las Cortes Provinciales sea 45 años y a la Corte Suprema 55 años, para evitar que esos nobles abogados que están ahora dictando unos recursos extraordinarios y que no creo que tienen ni 25 años, vayan adquiriendo un poco más de preparación y calma. O sea, hay formas de estructurar mediante recursos legales, no constitucionales, las viejas estructuras. En el IES, por ejemplo, solo hay que reformar la ley para estructurar un nuevo sistema administrativo, porque es un absurdo que por ley se entregue el control al presidente de la República, sabiendo que los fondos son de los afiliados. Entonces yo creo que todas estas reformas legales no ameritan reformas constitucionales y no implican un cambio de la estructura del Estado. Bien. Por lo tanto, sí se los... Gracias, doctor. Gracias. Doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, por acompañarnos en este espacio. Hacemos una pausa y volvemos con más.